¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, jóvenes, colegas. ¿Cómo está don Salvador y don Víctor? Estamos tremendamente contentos de estar acá, queridos muchachos. Estamos muy contentos. Perfecto, perfecto. Hoy día tenemos un capítulo muy especial porque han surgido muchas dudas en comentarios que se han dejado acerca de inversión inmobiliaria y cosas por el estilo. Entonces, con Víctor decidimos hacer un directo invitando a Salvador. Salvador es abogado especialista en inversión inmobiliaria, para que nos aclare estas dudas y no solamente las que hayan quedado en comentarios de videos anteriores, sino que dudas que pudiesen tener las personas. Por eso era tan importante hacerlo en directo. Eso. ¿Cómo está este día lunes? Estamos extraordinarios. Partimos con Víctor, como es normal, con Álvaro a las 5 de la mañana, trabajando ahí por esa primera hora de regalo maravilloso, y después con muchas novedades hemos tenido. Así que estamos muy contentos, estimado Álvaro, y también don Víctor Sánchez Segura, aquí para tener un gran video en vivo a través de plataforma YouTube. Buenísimo, buenísimo. Oye, hay hartas dudas que han quedado. Por ahí hay varios que están conectándose. Está saludando a Jesús, Marlon. Y en virtud del tiempo, ¿qué les parece que vayamos con dudas que están en el tintero para hacer más ameno esto para quienes vean la repetición también? Don Gianni apareció por ahí. La primera pregunta, que es una pregunta que surge mucho dentro de los comentarios de videos de inversión inmobiliaria, es ¿cuáles son las claves, don Salvador? Este es un capítulo donde lo vamos a interrogar. ¿Cuáles son las claves para seleccionar inquilinos confiables y evitar problemas de impago o deterioro de la propiedad? Muchas veces cuando nos preguntan aquellos postulantes, bueno, usted me está pidiendo examen de sangre, examen de orina, programación neurolingüística, me está viendo la caligrafía. Nosotros tratamos de explicar de cuando el inversionista, el propietario, quiere obtener una renta o tal vez con esa renta arrendar una casita mejor, está entregando toda una vida de ahorro, de inversión y también un activo muy relevante dentro de su vida. Te respondo de esta forma. Es necesario hacer una tremenda selección de arrendatario que no tan solo vaya a la documentación, sino que en primer término tener conocimiento de quién va a ocupar tu hogar, tu casa, tu activo, tu inversión, conocer a su núcleo familiar, pedir una serie de antecedentes. Esos antecedentes sin duda hay que rastrearlos en la internet porque hay muchas bandas chilenas y extranjeras que se están dedicando a la falsificación de instrumentos privados y públicos, es decir, de remuneraciones, de cotizaciones de AFP, de ingresos externos, de contratos de trabajo, ante lo cual hay una serie de consejos que sin duda vamos a ir viendo y que los resumimos acá en este libro para que tú no tengas a un don Ramón de cómo elegir a un arrendatario perfecto. Lo primero, selección de arrendatario, es antecedentes personales, comerciales, financieros y bancarios. La segunda clave es tener un robusto contrato de arrendamiento que incluya sin duda a un codeudor solidario, no a un aval ni a un fiador simple, sino que a un codeudor solidario. Y en tercer lugar, tener el conocimiento de quién va a ocupar este bien, este activo tan importante para mí. Perfecto, perfecto. Ese punto es bien relevante, ¿eh? Tener todo ese tipo de nociones. Otra cosa, igual, esto tiene que ver con seleccionar inquilinos confiables. Problemas de impago. Es cierto que estadísticamente los impagos son poco frecuentes. Yo creo que es más común que haya deterioro, ¿no? ¿Qué dice la experiencia? Efectivamente, una de las preguntas, porque fíjate que se da muy poco. Nosotros en nuestros cursos de corretaje de propiedades siempre enseñamos que el corredor tiene que presentar al dueño, al arrendador, con quien va a ocupar su casa. E inclusive muchas personas que son dueños no tienen idea de quién está ocupando su casa. Y eso es un tremendo error del corredor y también del propietario. Administrar, ustedes como grandes inversionistas, significa mantener o aumentar su patrimonio. Y para eso el tema de esto que estamos haciendo hoy día, capacitándonos, y en segundo lugar, contar con un equipo maestro que te pueda colaborar en aquello fundamental. Quiero contarte solamente un caso, que hoy día lo estaba revisando para un libro. Nosotros recuperamos un hotel en Valparaíso, muy conocido,
es probable, digamos, que parte importante de la población de la región de Valparaíso haya ido a esta residencial motel hotel que tenía 20 habitaciones con baño privado, jacuzzi, WC, etcétera. Y al momento de recuperar la propiedad nos dimos cuenta que no habían WC, no habían, los jacuzzis habían, digamos, lo habían volado, había una fuente de entrada que ya no existía, y lo más grave es que instalaron las toallas de ese recinto en las cañerías de PVC y sobre eso le pusieron cemento. Se llevaron los cielos, rasos, americanos, etcétera, y se tuvo que interponer una demanda de indemnización de perjuicio, que es una demanda relativamente larga. En este caso no fue tanto porque logramos un avenimiento en el juicio, pero en definitiva una persona que no tiene la espalda para iniciar un juicio, pedir un peritaje, pagarle al receptor judicial la notificación, la prueba de testigo, la testimonial, la confesión, es algo muy engorroso. Por lo tanto, la selección del arrendatario es tremendamente importante. Y como decía Víctor, el tema de los daños y el tema de las deudas por consumos básicos millonarias son también muchas veces pueden hacer quebrar el patrimonio de una familia. Sí. Ahí, bueno, surge la siguiente pregunta, que es muy atingente a ese punto, que es, ¿qué pasa si los costos de reparación de los deterioros son mayores que el mes de garantía? Porque lo más común es que las personas dejen un mes de garantía. A mí me pasó, de hecho, con una propiedad que en realidad era de mi mamá, donde había un mes de garantía. Sin embargo, cuando entregaron la propiedad, los destrozos, el arreglo de los destrozos era 12 veces el mes de garantía. Entonces, claro, ¿cómo nos protegemos en ese caso, mi querido amigo? Don Álvaro López, lo que pasa es que hay un gran círculo vicioso hoy día en la gestión inmobiliaria en nuestro país. Primero que todo, desde el año 1981, el mes de garantía no tiene consagración en ninguna norma jurídica. Del 81 a la época, solamente esto lo rige la costumbre inmobiliaria. Sin perjuicio que se han ingresado al Parlamento 3 o 4 proyectos que tienden a regular el mes de garantía. El último lo presentó el expresidente Sebastián Piñera Echenique con el efecto de solamente cobrar un mes de renta como garantía máximo. Y eso yo la verdad he conversado con diferentes parlamentarios diciéndole que un mes de garantía en muchos casos no va a llegar a cubrir ni siquiera uno de los ventanales que tenía el departamento. Por eso, en primer término, hay que establecer de que el mes de garantía es una cláusula que propone el arrendador, pero el arrendador también tiene que estar de acuerdo. Ahora, ¿qué hago si los costos de reparación son mayores? Necesariamente tiene que iniciar un juicio de arriendo con indemnización de perjuicio en donde usted tenga que demandar al arrendatario y también tengas que demandar al codeudor solidario o aval para intentar recuperar. Por eso, cuando yo hago el análisis primario de quién va a ser mi arrendatario, una de las cosas que yo veo es si tiene activos o patrimonio para responder sobre estas posibles situaciones. Porque lo que te contaba yo de esta propiedad en Valparaíso no es un caso único, sino que hay cientos de casos en donde el arrendatario se va, destroza el inmueble, se lleva ventanales, puertas, cañerías de cobre, todos los apliqués que existían. Por lo tanto, hoy día la intención es no tener un gurú de la morosidad dentro de nuestras propiedades. Y si quieres, seguimos. Ese nombre era muy bueno, el gurú de la morosidad. Por aquí Marlon pregunta, que es una pregunta que también va en línea con lo que estábamos conversando, ¿quién paga los daños por uso de la propiedad? Es una gran pregunta. Marlon, sin duda, podría incluso ser un estudiante futuro de Derecho si así lo estima conveniente. ¿Quién paga los daños por uso de la propiedad? El Código Civil establece en una norma que la regla general es que cuando yo entrego en arriendo, por ejemplo, una casa o un departamento, el desgaste natural de la cosa arrendada va en el precio o renta. Es decir, que si yo arrendé una propiedad alfombrada, por ejemplo, y después el propietario, al término de del contrato, me dice, no sabe que usted me tiene que pagar la alfombra, bueno, tendríamos que recurrir a esa norma en específico del Código Civil que dice que hay que devolver el inmueble en las mismas condiciones que yo recibí, sin considerar el desgaste natural de la cosa. Así dice la norma. Cosa distinta es que yo arriende, le pinte el departamento al arrendatario y coloque una cláusula que diga, señor arrendatario,
Yo le pinté el departamento al principio, por lo tanto usted tiene que devolvérmela en las mismas condiciones. Esa digamos, podría ser una respuesta. Perfecto. Oye, Alfabeta pregunta, siguiendo el hilo conductor, ¿puede el propietario ir a ver su propiedad mientras están arriendo? También otra gran pregunta. En los contratos de arriendo hay que establecer una cláusula, porque quien administra tiene que estar observante, tiene que estar ahí vigilante, respetando los derechos del arrendatario, pero el arrendatario también debe respetar los derechos del propietario. Y generalmente se establece una cláusula de una vez al mes, una vez cada 2 meses, una vez por semestre, una vez al año. Pero ¿sabes qué? Esta cláusula es tan importante porque el ser humano es un animal de costumbre. Y si yo acostumbro a que es algo totalmente normal de que yo pueda ir a ver mi propiedad, le llevo un regalito, me tomo un café y aprovecho de ver de que todo esté de buena forma. Por lo tanto, acostumbrar a quienes están ocupando este patrimonio tan relevante para nosotros es hoy día una cláusula que debe estar en cada contrato de arrendamiento. Ya, perfecto. Y muy importante, complementando eso, usar esa cláusula, porque yo conozco y me incluyo que uno pone esa cláusula pero no va y después te enteras a los 2, 3, 4 años de que la propiedad no está en buen estado, siendo que se pudo haber evitado si es que te dabas el tiempo de ir a revisar una vez al año, aunque sea. Yo aquí voy a confesar un pecado, Salvador me va a retar. Hace 5 años que no voy a una propiedad que tengo en arriendo. Correcto. Y eso está muy mal, y si me permites que lo íbamos a decir que efectivamente Alfabeta, digamos, ustedes de la Grecia antigua, pero si no, nos encantaría conocer su nombre, distinguidísimo o distinguidísima, que hoy día en Chile hay un delito que se llama violación de domicilio, establecido en el Código Penal, que establece que ninguna persona puede traspasar el umbral de la vivienda en la que se encuentra. Si bien se llama violación de domicilio, que se referiría contextualmente solamente a las viviendas, también puede entenderse para una oficina o para un local comercial. Es lo que siempre nosotros vemos en las películas, que you are trespassing, tú estás traspasando, ¿cierto? Esta cortina o esta forma que yo tengo de decirte que hasta aquí llega. Por lo tanto, si un dueño va hoy día, don Claudio, un gusto conocerlo, si uno ingresa a una propiedad que está arrendada, aunque el dueño quiera ingresar o su representante, sin la autorización del arrendatario no puede ingresar. Perfecto. Salva, dijiste una expresión que a muchos le puede generar dudas, incluyendo a Fabián, incluyéndome a mí. No sé si a Víctor. Pero, ¿qué se entiende por desgaste natural? La norma generalmente utiliza conceptos más bien abstractos, que después los puede ir desmenuzando. El tema del desgaste natural que habla el Código Civil, si nosotros lo aplicamos a través de la lógica, dice relación a utilizar la cosa para lo cual fue construida. Me explico. Si yo construí una oficina, el desgaste natural de esa oficina va a ser todos los profesionales que yo tengo contratados en esa oficina, más todos los clientes que van a ingresar. Van a ingresar, van a caminar, van a abrir las ventanas, van a ir al baño. Por lo tanto, eso debe entenderse como desgaste natural. Es decir, utilizar la cosa arrendada, en este caso la oficina, para su destino natural. Atender público, clientes, y que los profesionales desarrollen, digamos, su actividad productiva. Perfecto, perfecto. Aquí Claudio pregunta si podrían hablar de algún curso de corretaje y tasación de propiedades. ¿Se deben acreditar ante algún organismo los corredores y tasadores de propiedades? Y qué buena pregunta, Claudio, porque Don Salvador tiene, dentro de las cosas que hace, un curso que a mí me consta que es muy bueno. Esto no estaba pensado ahora, pero ya que salió la pregunta, Salvador, a ver si se puede referir a lo que ustedes hacen. Con mucho gusto. Chile muchas veces ha sido pionero en Latinoamérica. Una de las veces que fue pionero fue en el año 1944, imagínense, casi 100 años atrás, dictamos la ley del corretaje de propiedades y al año siguiente se dictó un reglamento. Y ese reglamento creó lo que se llamó el Registro Nacional de Corredores de Propiedades, que estaba en manos del Ministerio de Economía. Y el año 1987
antes de entrar a la fase, a volver a la democracia, se derogó esa normativa. Y hoy día una persona que ha sido condenada por estafas reiterativas, por hurto, por robo y por otros delitos económicos y también de sangre, hoy día puede ser corredor de propiedades. Hoy día cualquier persona que no tenga mayor conocimiento puede ser corredor de propiedades. Y nosotros, desde el año 2008, lo que estamos haciendo es profesionalizar la industria inmobiliaria a través de diferentes cursos. Hoy día usted, para ser corredor de propiedades, no requiere de una implementación de capacitación. Para ser tasador tampoco, salvo que sea tasador bancario y tasador para el servicio de vivienda y urbanismo. En esos casos, ambas instituciones, una pública y otra privada, les van a ustedes requerir, en primer lugar, que tenga algún tipo de conocimiento universitario, principalmente arquitecto, y posteriormente que tenga otros cursos de capacitación. Pero sí, a través de la nueva ley de copropiedad se estableció que todos los administradores de edificios deberán haber realizado un curso en una OTEC, un organismo técnico de capacitación, o bien en una universidad pública o privada reconocida por el Estado. Y eso es un gran avance, porque se crea este registro nacional de corredores, de administradores, que va a ser, se alargó porque este gobierno no ha dictado el reglamento de la ley de copropiedad, pero cuando eso esté listo, todos los administradores de los edificios y condominios, a más de los representantes legales de las sociedades que se dediquen a esta actividad productiva, deberán contar con un curso que, si no me equivoco, no debe ser inferior a 79 horas. Y eso es muy importante, porque esa es la forma que tenemos de profesionalizar la industria inmobiliaria. Y bajo esa perspectiva, como decía Álvaro y Víctor, tenemos un curso el mes de junio, día 16, lunes, miércoles y viernes, a través de la plataforma Zoom, y toda la información la pueden encontrar en cursosinmobiliarios.cl. Ya tenemos bastantes inscritos, gracias a Dios. Tenemos un cupo limitado, así que ahí pueden encontrar toda la información, porque estamos acá para poder ayudarles. Primero, a ser profesionales. Segundo, a un crecimiento personal y también de su competencia. Y en último lugar, con la intención de que les vaya sin duda muy bien y sea un ejemplo dentro del mercado inmobiliario. Perfecto, perfecto. Vamos a seguir con las preguntas. Después vamos a dejar ahí el banner del link por si a alguien le interesa. Don Yanni, Yanni comentó hace unos minutos al principio que está, por aquí está el tema. Él dice: muy interesante, yo tengo promesa de compraventa mi primer departamento para inversión para mediados del 2024. Maravilloso, felicitaciones, ese es un gran paso. Y después don Yanni pregunta: ¿qué piensan? ¿Que es mejor descansar en una administradora, aunque pierda un poco de rentabilidad, pagando, me imagino, la comisión de administración de la propiedad, o de gastarse uno con el trabajo y tiempo adicional, así no perder nada de rentabilidad? ¿Cuál es la opinión de ustedes? Yo tengo clara la mía. La digo después. Don Víctor. Yo también. Mira, Yanni, yo creo que depende mucho de el tiempo y qué tanto te guste. Yo creo que uno puede hacerlo sin ningún problema y, entre comillas, ahorrarte ese costo, pero sí sé consciente de que hay que ir a visitar la propiedad, hay que estar pendiente de muchas cosas, de repente van a haber fallas, van a haber situaciones que vas a tener que enfrentar y poner como prioridad número uno. Yo hoy día, después de varios años, prefiero delegar esa responsabilidad en alguien que sepa, en alguien que tenga tiempo, que tenga una estructura para poder hacer las cosas incluso mejor que yo, y creo que lo que tú te ahorras vale totalmente la pena, porque, como dicen, pastelero tus pasteles, pues eso es. Al menos que realmente seas un inversionista inmobiliario dedicado al 100%, a lo mejor seas corredor o seas administrador o cualquier cosa relacionado dentro de ese mundo, quizás ahí sí te conviene tú mismo gestionar tus activos. Pero si no, así como yo, que me dedico a otra cosa nada que ver, creo que el tiempo le puede sacar mucho más provecho en lo que tú eres bueno en vez de esto. Así que mi punto de vista, y de hecho todas las últimas cosas que hemos hecho han sido todas con administración. Sí, es muy importante lo que tú dices, Víctor, y efectivamente hay que dejarle, salvo que usted como inversionista quisiera hacer un curso de administración de inmuebles, sería muy interesante. Y sin duda, si tiene dotes para aquello, para toda la parte operativa, tiene su equipo maestro, su jardinero, su proyectista, su abogado, su contador, los maestros
que van a ir a reparar las imperfecciones, y si tiene todo su equipo maestro y usted quiere dedicarse, sin duda. Ahora, si usted, como bien decía Víctor, también lo va a decir Álvaro, quiere que ese tiempo, por ejemplo, trabajarlo para crear otro activo y va a bajar un poco la rentabilidad de su inversión, yo creo que aún así no es un mal negocio. Claro, crear un canal de YouTube, por ejemplo, cosa que nos pasó a Víctor y a mí, que ese tiempo lo destinamos en esto. Sí, yo prefiero delegar 100%, o sea, yo prefiero sacrificar un poquito de rentabilidad para tener más libertad, porque las propiedades son esclavizantes. Hay momentos en los que no pasa nada y uno puede estar harto tiempo sin tener noticias, pero cuando aparecen esas malas noticias a mí personalmente me da mucha lata que haya que solucionar temas inmobiliarios. Entonces, yo soy de la idea de pagar un poquito más por comodidad, pero en mi visión personal. Naturalmente no hay opinión universal ni respuesta universal tajante de que esto es mejor así. Cada uno tiene que decidir qué es lo que más le acomode, pero yo en mi caso personal sí o sí prefiero la comodidad. Otro tema, y Fabián, es muy buena pregunta. ¿Qué opinan de los arriendos asegurados? Porque hoy día yo he visto muchas inmobiliarias que están ofertando departamentos que dicen les aseguramos el arriendo o el pago del dividendo más que del arriendo, me parece. No sé, probablemente están las dos modalidades. Se lo aseguramos por X cantidad de tiempo. ¿Qué opinan? Efectivamente. Mira, ahí en el mercado nacional hoy día hay al parecer dos acciones o instrumentos que pueden utilizar los rentistas, inversionistas, propietarios. Uno de ellos es el denominado seguro de arriendo. El seguro de arriendo lo otorga una empresa aseguradora como por ejemplo HDI, que va a cobrar un delta, va a cobrar digamos, o más bien digamos un porcentaje de la renta a efectos de asegurar el arriendo. ¿Y qué es lo que ellos ofrecen cuando usted va a sinistrar la póliza? ¿Cuál es el evento, cierto? Es cuando le dejan de pagar. Y estas aseguradoras, cuando le dejan de pagar, le van a pagar entre 3 a 6 a 9 meses de renta, y ellos van a costear el abogado, que va a ver su causa adelante, y también van a costear las notificaciones judiciales. Y para eso, ¿cierto? Usted tiene que pagar mensualmente. Licity, por ejemplo, tiene ese plan que usted paga por administrar el inmueble y ellos le tienen este seguro de arriendo. Y otra cosa distinta, como bien decía Álvaro, es este arriendo asegurado, en donde la inmobiliaria de su propio patrimonio dice, ¿sabes qué? Si no logras arrendar la unidad, o si el departamento está desocupado por 6 o 12 meses, yo te voy a pagar a ti. Es decir, ellos lo que desean es asegurarte la rentabilidad de la inversión. Y eso lo hacen sin duda como una técnica de venta, lo hacen con la intención de poder colocar estas unidades en el mercado y también como un bono a esta posibilidad. ¿Cuál es mi opinión en definitiva? Que hay que verlo caso a caso, hay que ver el porcentaje que usted pague, porque en definitiva si usted tiene un buen arrendatario, ¿cierto? Si usted hace una selección de cómo elegir un arrendatario perfecto, va a tener 90 posibilidades menos de tener un problema. Entonces aquí incluso la capacitación, la lectura, los podcasts, este tipo de conversaciones pueden ser totalmente relevantes para disminuir el riesgo de tener un Don Ramón dentro de sus viviendas. No puedo parar de reírme cada vez que Salvador dice tener un Don Ramón. Permiso. Ese sí que es excelente. El gurú de la morosidad. El gurú de la morosidad. El gurú de la morosidad. Aquí, Dos Christopher pregunta: cuando se calcula el arriendo, ¿se tiene contemplado el pago de contribuciones aparte del dividendo? Debería. O sea, pero yo creo que él pregunta algo. Uno como inversionista sí debería tener en su cálculo considerado el pago de las contribuciones. Pero yo he visto, de hecho, me tocó buscar arriendo y algunos decían, tiene que pagar usted las contribuciones como arrendatario. ¿Será eso lo que se refiere? Mira, respondiendo la pregunta o querer entender de qué se trata, era que en primer lugar, hoy día en Chile podemos ser dueños de un inmueble a 15, 20, 25 o 30 años
con una mínima inversión y después hoy día tal vez pagando un diferencial muy pequeñito sobre la renta que obtiene ese departamento, ante lo cual sigue siendo sin duda una inversión rentable en el tiempo, por la plusvalía del inmueble y porque usted se va a hacer dueño de un activo sin tener que esforzarse mucho en pagar el diferencial entre la renta y el dividendo. Ahora, lo que dice aquí don Christopher también puede ser, es que hay casos en que el arrendador hace la división de las 4 cuotas de contribuciones, las divide por 2 y eso lo incluye en la renta mensual. Y eso está permitido porque en esto que estamos viendo nosotros, que es el derecho civil, se puede hacer todo aquello que no esté prohibido. Y hacer esto no está prohibido. Por lo tanto, usted puede incluir los derechos de aseo domiciliarios en la renta y también puede incluir el pago de contribuciones. Ahora bien, en la equidad, yo creo que el derecho de aseo municipal debiera pagarlo el ocupante, el que arrienda. Si yo arrendé un departamento y yo estoy generando la basura, debiera pagarlo yo. Y las contribuciones debiera pagarle al propietario. Sin perjuicio de lo dicho, cualquiera de los dos puede pagar el derecho municipal de aseo y las contribuciones, porque fíjense que las mismas leyes tributarias que rigen el derecho, ¿cierto? Y la contribución de haberes, o el impuesto territorial, establecen que lo deberá pagar el ocupante, el arrendatario, el usufructuario, el propietario, el cesionario. Por lo tanto, al fisco no le interesa quién pague. Y por eso hace una amplitud de personas que pueden pagar, digamos. Y en ese sentido, Salvador, los gastos comunes, lo natural es que los gastos comunes los pague la persona que está arrendando, no el dueño, sino que el arrendatario en este sentido. Y he visto de algunas personas que me han dicho, ¿saben qué? Yo prefiero que incorporar el gasto común en el precio de arriendo, porque suele darse el caso también de que hay un arrendatario que paga efectivamente los arriendos al día, pero cuando se va hay una deuda de gastos comunes que tampoco se cubre con el mes de garantía. En ese sentido, en base a tu experiencia, Salvador, que probablemente has visto muchos casos de esto, ¿qué sugieres tú hacer? Mira, el consejo siempre, si son gastos comunes en el tiempo relativamente sin grandes variaciones, parejos, ¿cierto? Yo aconsejaría de que ese valor de gastos comunes se ingrese en la renta. Es decir, si la renta son 400.000 pesos y los gastos comunes son 60 y se mantienen fijos a lo largo, digamos, de un periodo, por ejemplo, 12 meses, yo arrendaría ese inmueble, por ejemplo, en 460.000 pesos. Gastos 60 para gastos comunes y 400 para la renta. Sí, fíjate que hoy día, post pandemia, más del 30% de quienes vivimos en condominio estamos atrasados en el pago de los gastos comunes. Claro. Me uno en ese porcentaje porque sí que es 1/3 de la población nacional que debe gastos comunes. Por lo tanto, hoy día capturar ese dinero y pagarlo es fundamental. Y ahora también está el otro lado, que me ha pasado muchas veces. El dueño toma esa plata a los gastos comunes y no lo paga. También tenemos señores barriga. Claro. Oye, ahí yo también tengo un punto de vista que me pasó. Y también se los comento para quienes nos están viendo. Yo también era de la política de hacer arriendo con gasto común incluido hasta que me pasó una situación. Y es que el arrendatario empezó a tener cobros por multas. Multas de espacios comunes, multas por uso de estacionamiento, y esas multas se cargan a los gastos comunes. Entonces empezó a ser un problema porque había que contactarse con el arrendatario para que en el fondo devolviera en algún sentido esa plata y no era tan agradable. Entonces igual, ojo ahí, se los comento como dato para que lo tengan en la ecuación. Importante detalle, no lo había pensado el tema de las multas y los gastos comunes. Sí. Correcto. Importante detalle. Y por aquí, bueno, una pregunta también atingente. Voy haciendo preguntas no en orden,
sino que las que están siendo atingentes al hilo de la conversación. Y después vuelvo a las que Correcto. están más arriba, por si acá no es que no las haya leído, hago esa aclaración. ¿Podrían indicar, Salvador, en tu caso, yo no lo sé, los pasos exactos, a seguir ante el no pago de un arriendo, ejemplo, ante el primer mes de atraso? ¿Qué se debería hacer ahí? Mira, nosotros en la investigación que hemos realizado creemos que hay 3 grandes grupos de deudores morosos. El primer gran grupo, por decirlo de alguna forma, es aquella persona que siempre ha cumplido, pero hoy día está teniendo un problema en particular. Fue despedido, un mal divorcio, hay que tener 2 casas, ¿cierto? Hay que seguir manteniendo la vida, una enfermedad profesional, un choque. Todas esas situaciones hacen que esta persona, en un plano temporal corto, haya tenido este mal comportamiento. Quiere pagar, pero no puede. El segundo gran tipo de deudores de arriendo son aquellas personas que han entrado en cesación de pagos. Es decir, que sus ingresos son altamente inferiores a sus egresos. Ante lo cual deciden pagar el colegio, deciden la alimentación, deciden el transporte versus la renta de esa vivienda. Es decir, esta persona no hay por dónde sacarle un bolívar, ¿cierto? La moneda de Venezuela, o un austral de la antigua moneda, ¿cierto? Argentina, no hay por dónde sacarle un peso argentino porque no tiene. Y el tercer gran grupo de deudores de arriendo, lamentablemente, son los Don Ramón. Conocen el sistema, se aprovechan del sistema, viven del sistema y así van rotando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que distinguir primero ante quién estamos. Ante el grupo 2 y 3 lo que habría que hacer es iniciar prontamente una demanda de arrendamiento que se siguen demorando de 4 a 8 meses, por lo tanto, si ya tenemos un arrendatario, uno tiene olfato a medida que ha conversado con miles de estas personas, con cientos de estas personas, lo llama por teléfono y sabe al tiro cómo pinta la cosa. Y fíjate tú que esto pasa porque el ser humano, algunos cuando tienen problemas se cierran como una ostra. Entonces no contestan el teléfono, cambian el correo electrónico, va a su casa, no le abren la puerta, entonces usted ya sabe que eso va mal. Y sin duda intentar una cobranza extrajudicial mediante una llamada telefónica, un estudio jurídico, mediante una carta certificada de un estudio jurídico, un correo electrónico en donde amablemente le pida una reunión al arrendatario para explicar qué es lo que nosotros estamos pretendiendo con nuestros clientes y en el caso de no tener respuesta, en un plazo muy corto, presentar una demanda de arriendo por término de contrato, cobro de renta, servicios básicos, gastos comunes y restitución del inmueble. Perfecto, perfecto. Muy buena la respuesta. Eso probablemente haremos algún video, un extracto de un video en el futuro explicando solamente eso porque es bastante importante ese punto. Por aquí, bueno, hay más preguntas. Y te agradezco, Álvaro, lo que estaba haciendo recién al señor director que estaba colocando nuestros Instagram de Víctor Sánchez Segura, de Álvaro Bratia y de Abogado Salvador Macluf. Perfecto, perfecto. En base a su experiencia, ¿es más propenso a tener problemas del arriendo de una casa? Ahí, Fabián, aclaro el punto, si es arriendo de una casa o arriendo de un departamento, no sé a qué se puede referir esa parte. Eso, si es casa, si es más propenso en una casa que en un departamento o en una oficina. A mí me da la impresión que eso. Exacto, esa es la pregunta que él realiza. Mira, en nuestra humilde experiencia de 20 años llevando adelante juicios de arrendamiento en Macluf Abogado y Gestora Inmobiliaria, hemos visto que no existe una incidencia. Nos hemos dedicado principalmente en la región de Valparaíso y la metropolitana de Santiago y hoy día en la mayoría de las regiones del país, y por ello te puedo decir de que no hay mayor incidencia. La incidencia es que fíjate tú que aquella persona que tiene una deuda informada en el sistema comercial es más propensa a tener una segunda. En cambio, aquella persona que no tiene ninguna deuda, deuda mala me refiero, deuda de vengada no pagada amorosa, porque la deuda buena todos sabemos que es muy buena en la mayoría de los casos, pero la deuda mala informada con retraso en el sistema es más propensa, la que no tiene, a no seguir teniendo. Por eso este tema del arriendo en particular es mucho de psicología y sociología.
esto es un pololeo al principio. Oh, qué linda tu casa, maravillosa. No, si aquí vivimos con Juanita, mi señora, tanto tiempo, no, maravilloso. Y a medida que va pasando el tiempo, por pequeñas piedrecitas, se hacen unos disturbios. ¿En qué sentido? Disturbios de una problemática verbal. Muchas veces pasamos a los oprobios, a los insultos, a los vituperios, y ahí ya se produce el quiebre. Por lo tanto, hay que llevar la fiesta en paz. Ríase con ganas, hay que llevar la fiesta en paz siempre. Es igual que uno en la casa, los tres. Sí, mi amor, sí, mi amor. Pero en el tema del arrendamiento dice relación a mantener una conducta de comunicación permanente. Y por eso las visitas a los inmuebles con la autorización del arrendatario son tremendamente importantes. Esto es una relación de cooperación, no de confrontación. Y eso debemos entenderlo. Perfecto. Carlos pregunta, ¿casa o departamento para arrendar? ¿Qué opinión tienen ahí? Yo creo que sí, ¿es para vivir o es para invertir? Para invertir. Para invertir. Yo creo que yo he vivido en casa, en departamento. Creo que hoy día que me inclino más al departamento. ¿Y sabes por qué? Porque la casa tiene mucho gasto de mantención. El activo, ¿cierto? Bueno, aquí mucha gente nos sigue por los temas de bolsa. Y hay un concepto que se llama CAPEX, que es el capital para mantener la cosa funcionando y operando. Y creo yo que dentro de la casa eso es mayor. Canaletas, no sé, jardín, antejardín, chimeneas en algunos casos. Hay un montón de cosas que hay que mantener. Y creo que en los departamentos eso es más económico, sumando eso las contribuciones, ¿cierto? Las casas generalmente tienen más metros cuadrados. Entonces, yo hoy día me inclino más a departamentos para invertir. Aparte que creo que tienen menos... Bueno, la casa puede tener la ventaja que quizás que tiene menos rotación, porque generalmente son familias. Pero depende mucho también del sector. Pero por ese lado, por la mantención, creo que la casa ya no me gusta. Mientras los números den, ahí hay que estar. Oye, Jesús hace una muy buena pregunta. ¿Bajo qué condiciones una propiedad de uso habitacional puede acogerse a la exención del pago de contribuciones? Y muchas gracias, Jesús, por tu feedback respecto a esta instancia. Ustedes tienen que entender, mis distinguidos colegas, alumnos, amigos, futuros amigos, en el mundo virtual, de que la contribución de haberes, el impuesto territorial, es un impuesto al patrimonio. Es decir, como yo soy dueño de un patrimonio, entiéndase positivo, no negativo, porque estamos aquí con un gran economista, por ese solo hecho de yo tener un patrimonio, el Estado a mí me impone un tributo, que en este caso es el impuesto territorial. Y en este impuesto territorial hay una exención respecto a la cuantía del avalúo fiscal. Es decir, todo lo que esté de este punto hacia abajo no paga contribuciones. Y todo lo que esté sobre este punto hacia arriba paga contribuciones. Esa es una excepción exclusivamente habitacional. Si yo soy un dueño de un local comercial o de una playa de estacionamiento o de una boutique o de una industria o de un establecimiento profesional, comercial, debo pagar contribuciones en ese caso. Y ahí usted, asumo que me lo pregunta por dos razones. Primero, es la exención habitacional producto del tope a efecto de que a ustedes le cobren contribuciones. Y el segundo dice relación a una normativa que fue dictada el año 1959, que es el denominado Decreto con Fuerza de Ley número 2, que tiene apellido, dictado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo del año 1959. Ese es el nombre completo. Y en ese decreto ley, en la época de Alessandri, lo que se buscaba era fomentar la construcción de viviendas, porque el déficit habitacional de Chile ha existido desde que Chile es una nación. Siempre nos ha faltado hoy día viviendas. Por lo tanto, siempre lo he dicho, el que adquiere una vivienda y la ponga en el mercado, es imposible que tenga una vacancia permanente, porque usted va a ingresar, va a colocar un activo en el mercado y ese activo se va a arrendar en un corto plazo.
Entonces tenemos esa posibilidad de la exención producto del DF el número 2. Y en tercer lugar, también tenemos exenciones producto de los cultos religiosos. Hoy día en una ley que se dictó en la segunda etapa de los 90, se estableció que no tan solo la Iglesia Católica, que era la única que hasta ese momento podía tener personalidad jurídica, yo voy y me constituyo como una iglesia evangélica y voy y compro un inmueble producto del trabajo que ellos realicen de forma permanente, pueden juntar esos fondos y se compran un templo, y ese templo, si está destinado al culto, tampoco paga contribución. Si mal no recuerdo, Salvador, creo que los recintos deportivos y educacionales tampoco pagaban eso. Si mal no recuerdo. Eso es correcto momentáneamente. Momentáneamente. Perfecto. Uy, aquí Mantac dice, para complementar uno de los puntos anteriores, que dice que la deuda de los gastos comunes son de título ejecutivo y siempre serán de la propiedad. Fue un complemento al punto que estábamos conversando antes. Así que muy buen dato. Correcto. Mantac. Correcto. Y lo podemos especificar aún más diciendo que la obligación de pagar el gasto común es una obligación real. Y usted me va a decir, profesor Salvador, ¿pero cómo eso? ¿Esto es de la realeza de Buckingham, cierto? ¿O del rey que fue a matar un hipopótamo o un león a África? No, yo les voy a explicar por qué se llama una obligación real. Se llama Mantac Administración acá en la región de Valparaíso. Él va a ser, desde el año 2018, está dedicado a las administraciones de condominio. Y hoy día se va a dedicar al corretaje inmobiliario, así que es uno de nuestros alumnos del mes de junio de este año de cursosinmobiliarios.cl. Así que muy bienvenido. Volviendo al tema, se llama obligación real porque viene de la palabra del latín res, que significa cosa. Raya para la suma es una obligación que persigue a la cosa, no importando quién sea el dueño. Por lo tanto, cuando yo vendo un departamento que tiene 10 millones de gastos comunes, la persona que lo adquiera, del solo hecho de ser propietaria, la va a adquirir. Y por eso, dentro del estudio de títulos de dominio, usted tiene que pedir un certificado actualizado a ese mes de deuda por contribuciones y multas en esa unidad en particular. Así que aquí, por eso, Mantac Administraciones, don Diego Espinosa se dedica, sin duda, tiene gran conocimiento sobre esta materia. Grande, Diego, grande. Aquí preguntan, ¿cómo se regula en Chile el hecho de que en algunos condominios no se permite el arriendo en periodos cortos, como por ejemplo Airbnb? Y aquí te cuento, Salvador, que yo compré una parcela, muchos de aquí saben, pero lo he contado en hartas oportunidades, en Frutillar, lugar más lindo de Chile por lo demás, o de los más lindos de Chile. Y una de las cosas iniciales que yo había pensado era construir mi casa y construir otra casa en la misma parcela y arrendarla por el Airbnb para ayudar a costear ciertos costos que pudiese tener esa casa. Fuimos al condominio, nos gustó mucho y finalmente en el reglamento de copropiedad se dice que no se pueden establecer esos arriendos. ¿El reglamento puede hacer eso? ¿No lo pueden hacer? Cuéntanos desde tu punto el aspecto legal. ¿De qué año es ese reglamento? El condominio recién yo compré en 2021 y se empezó a entregar las parcelas en 2022. Ahí se escrituró y... Perfecto. Y está. Pero esto es algo bien común, no solamente este condominio, sino que hay edificios en los cuales no se permite el arriendo de departamentos para el Airbnb. Entonces la pregunta, ¿es legal? Correcto. ¿No es legal? ¿Cuál es la operación ahí? Yo te lo preguntaba por lo siguiente, porque en abril de este año, del 2023, se debió haber dictado el reglamento del ministerio respectivo respecto a la nueva ley de copropiedad. Y eso no sucedió. Entonces hoy día se dictó una circular, la semana pasada, diciendo que algunas normas de la ley 19.537, que es la ley de copropiedad anterior, sigue estando vigente. ¿Por qué? Porque como no se dictó este reglamento. ¿Qué es un reglamento? La ley por concepción general es una norma general
que mediante algunos reglamentos los ministerios con elementos más capacitados pueden desentrañar la ley, la pueden aterrizar, la pueden explicar la ley. Y dentro de este reglamento, una de las cosas a tratar son lo que tú aquí vamos a conversar de cierto modo, es que los reglamentos internos de copropiedad, es decir, el reglamento del condominio específico donde tú compraste la parcela, puede establecer prohibiciones, restricciones a determinados derechos en beneficio del bien de la comunidad y de la paz social. Entonces la pregunta que la justicia se ha dado respuesta equívoca en los últimos años es: ¿puedo arrendar? Hay sentencias de la Corte Suprema por recursos de protección que dicen sí, usted puede arrendar. Y hay otro ejemplo, la misma Corte, que dice no, usted no puede arrendar. Hoy día estamos viviendo en ese sentido en una zona gris que tenemos que seguir avanzando en la construcción. Ahora te hago la siguiente pregunta, se la hago a mis alumnos hace muchos años. ¿Puede un condominio establecer, o antes que se dicte este reglamento, puede un condominio solamente aceptar gente, más bien personas, porque gente no existe sino que personas, no menores a 15 años? ¿En el reglamento de copropiedad? Yo les voy a ayudar. Efectivamente, podría, y han existido, en Santiago existen, en Viña existen, condominios que son para personas sobre 15 años. ¿Por qué? Porque si yo soy jubilado, me queda poco de eso, yo soy jubilado y no quiero tener el ruido, ¿cierto?, de niños o preadolescentes, voy y compro o arriendo una unidad, porque nadie está obligado a vivir ahí si no quiere vivir ahí. Porque la discriminación hoy día en Chile está permitida. Lo que no está permitido es la discriminación arbitraria. Manejar con alcohol, con un whisky Johnny Rojo, con una cerveza, eso está prohibido y eso es una discriminación. ¿Por qué? Porque la seguridad y salubridad es mucho más importante que mi impulso o el impulso de otras personas a beber. El tema de que los niños no puedan ingresar a fumar en locales que son para fumadores es para resguardar su salud.